estamos, amigos? Bueno, pues como vieron en el comunicado, esta y las próximas 2 semanas, aprovechando que es julio, vamos a tener un tiempo de vacaciones. La idea es, voy a estar subiendo las próximas semanas los miércoles en el mismo horario. Esta única semana lo hice, se va a estar subiendo ahorita viernes en la noche. Pero estoy aprovechando, voy a grabar todos los videos de un jalón, entonces ya las próximas semanas deben de poder estarse subiendo a las 8 de la noche el miércoles de cada semana y terminando este periodo de 3 semanas de vacaciones, no quiero alargarme más, ya volveremos a una reunión en vivo. Entonces, la idea de este tiempo, aprovechando que, digamos, vamos a estar tres, um, vamos a estar 3 semanas o 3 periodos seguidos. Voy a abordar un tema que creo que nos puede ser de mucha bendición. Y el tema se llamaría disciplinas espirituales. ¿Ok? Disciplinas espirituales. Vamos a hablar de 3 cosas que están en Mateo 6. Son parte del Sermón del Monte y que podemos dividir como las disciplinas espirituales del creyente, ¿ok? 3 prácticas que nos van a ayudar a tener una vida espiritual sana, continua. Por ahí tal vez pudiera agregar 2 como añadidas, como honoris causa, que no están en esta versión, en esta porción de la escritura como tal, pero que pueden ser parte del caminar del creyente. Sin embargo, estas 3 principales que vamos a ver son las que están en la escritura. Y quisiera comenzar un poquito con lo que es la definición de disciplina, ¿verdad? Dice, la disciplina es la capacidad de actuar de manera ordenada, constante y sistemática para cumplir objetivos. Y si tuvieras un subrayar, esto que viene es importantísimo, incluso cuando no se tiene la motivación. Implica el autocontrol para priorizar recompensas futuras sobre la satisfacción inmediata. Esa es la definición natural de disciplina. ¿Ok? Cuando hablamos de disciplinas espirituales, precisamente esta definición nos va a ayudar mucho a que la disciplina espiritual son objetivos, son algo sistemático, son hábitos que como creyentes tenemos que aprender a desarrollar y que la gran mayoría de las veces no habrá motivación tal vez para hacerlas. Pero la disciplina forma el carácter. La disciplina, el hábito, la constancia, el autocontrol, el poder decir yo voy a hacer esto, llueve, truena, relampaguee, lo voy a hacer como parte de mi hábito, es lo que produce grandes objetivos. Si lo llevamos a un plano, vamos a decir un plano deportivo, ahorita que está el mundial, ¿no? Ahorita que estamos y sí, ¿verdad? Quién sabe qué pasará este domingo. Por lo pronto ya cambiaron el horario, iba a ser a las 6, va a ser a las 12. Pero los jugadores, por ejemplo, de fútbol o de cualquier deporte, o un atleta de alto rendimiento, lo que lo lleva al éxito profesional es la disciplina.
es el ir a entrenar cuando no tiene ganas de entrenar, es el restringirse salidas a fiestas, es el restringirse cierto tipo de alimentación, es el priorizar dormir temprano, es el priorizar tener horarios bien establecidos, rutinas para poder ir a entrenar, para poder rutinas de descanso incluso. Y parecía una vida muy monótona, pareciera una vida muy estructurada y hasta cierto punto sin emoción. Pero cuando un atleta lleva la disciplina de esta manera, obtiene grandes resultados. Tenemos a un Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Yo estaba viendo una entrevista que él da y él dice, yo no tengo todos los días ganas de ir a entrenar, yo no tengo todos los días ganas de ir al gimnasio, pero hay una cosa que es un compromiso conmigo mismo, de tener que ir y hacerlo, a pesar de no tener las ganas. Ahora, fíjate lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 9, del 24 en adelante, dice, ¿no saben acaso que los que corren en el estadio a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de toda manera, perdón, traigo ahí lastimado un poco la lengua por si me escucho raro. Corre de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo misma venga a ser eliminado. Pablo dice, vamos a correr, estamos corriendo una carrera. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te hablaba de poner los ojos en Jesús y la carrera del creyente? Y Pablo está diciendo, yo corro no en vano y golpeo, no como quien golpea al aire, sino que me someto, golpeo mi cuerpo. Ahí no se refiere nada a un maltrato físico, se refiere a cómo se somete él a sí mismo para poder tener una disciplina que le permita alcanzar el premio. Dice, los que corren en el estadio, los deportistas, de manera natural, de todo se abstienen. Habla de una disciplina. Muchas veces vivimos un cristianismo meramente emocional, sin, 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 sin una estructura. Y eso es un error. Mucha gente vive de milagros, vive de emociones, vive del Señor me dijo, tiempos de alabanza, y todo eso es importante. No me malentiendas. Pero si no somos estructurales y ponemos una columna vertebral de disciplina en nuestra vida espiritual, difícilmente vamos a poder permanecer, difícilmente vamos a poder prosperar en nuestra vida espiritual. Habiendo dicho eso, vamos a Mateo 6 y vamos a hablar de 3 disciplinas. La primera está en Mateo 5, ¿ok? Dice, y cuando ores, no seas como, perdón, Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, voy a volver un poquito a la definición de disciplina. Lo que yo te leí ahorita decía, y vuelvo a repetir, implica el autocontrol para priorizar recompensas futuras sobre satisfacción inmediata.
una disciplina me hace pensar en el futuro, me hace pensar en lo que viene y priorizar que me va a ir mejor adelante de mi vida al estar haciendo esto que el sacrificio o lo incómodo que pueda ser la disciplina en ese momento. Cuando yo hago ejercicio, me canso en ese momento, me duele, me fastidia, no quisiera hacerlo, pero estoy priorizando una recompensa futura que es tener salud a futuro. Si yo tengo ahorita unos 3 años yendo al gimnasio, y uno dirá, no se te nota. La verdad es que me ha faltado disciplina en un área, en la alimentación. La estoy tomando últimamente. Pero más que por un cambio estético, que sí lo quiero tener obviamente, y más que por otra cosa, ¿sabes lo que a mí me llevó a querer hacer ejercicio continuamente? El hecho de ver cómo los últimos años de mi papá y actualmente a mi mamá, como nunca hicieron ejercicio y en su vejez han tenido que depender de otros porque su masa muscular no se formó y la edad los fue llevando a la inmovilidad. Y entonces yo viendo un estudio y un programa, veía que aquellos que hacen ejercicio mínimo 3 veces a la semana de fuerza durante años en su vida, cuando lleguen a esa edad, no van a tener ese problema de inmovilidad. Tendrán otros. La edad viene y la edad te cobra factura, pero tú puedes llegar a tu vejez dependiendo de cómo tú trabajes tu cuerpo. Y eso me hizo reflexionar también en lo espiritual. La disciplina espiritual me está garantizando que en mi futuro espiritual voy a estar fortalecido, voy a estar capacitado, voy a estar preparado para poder hacer frente a esas situaciones. Y de momento no me va a causar cierta satisfacción. La primera disciplina que vimos es la oración. Dice, tú cuando ores, las otras dos disciplinas comienzan de la misma manera. Tú cuando hagas esto y tú cuando hagas lo otro. No las estoy quemando para que las veas por sesión. Pero tú cuando hagas esto, tú cuando ores, tú cuando hagas lo otro. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Jesús usa esa frase? No dice si tú oras, dice tú cuando ores. Y el sermón del monte es Jesús a sus discípulos. Jesús daba por sentado que sus discípulos tendrían que vivir estas disciplinas. ¿Sí? No les está dando opción. Es tú cuando ores. ¿Por qué? Porque yo espero que mis discípulos, dice Jesús, vivan una vida de oración y de las otras dos disciplinas que vamos a ir viendo. Y te dice cómo lo hagas. Dice, tú cuando ores, métete a tu cuarto, métete en el secreto y tu padre que está en el secreto te recompensará en público. Y es donde viene este punto. Toda disciplina espiritual te va a dar una recompensa espiritual. Toda disciplina espiritual que aprendas a desarrollar te va a dar una recompensa espiritual. Jesús dice, mi Padre que está en lo secreto te recompensará en lo público. La oración tiene una recompensa, porque esta primera disciplina es Jesús y la oración. Sí, yo le diría Jesús y tu tiempo con Dios. Porque voy a hablarte de la oración, pero también te voy a hablar de lo que es la oración correcta. Y no te voy a enseñar qué decir o qué tipo de oración hagas. Después de esto viene el Padre Nuestro, que es un esquema de oración que pudiéramos tomar como ejemplo para ver qué elementos debe de tener nuestra oración y pudiéramos verlo en otro estudio seguramente.
Pero la verdadera oración, así le llamo yo, implica orar como tal y meditar en la escritura. Hay gente que le encanta leer y nunca ora. Lee la Biblia, pero nunca se comunica con Dios. Hay gente que le encanta platicar con Dios y le da mucha flojera leer. Los dos están perdiendo algo. La oración correcta es yo meditar en la escritura y tener una conversación con Dios. Muchas veces acerca de lo que estoy leyendo en la escritura. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué decirle a Dios. Agárrate un salmo y empieza a hablar con Dios acerca de ese salmo. A ver, Señor, aquí dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A qué te refieres, Dios, con esto? Orando, ¿no? Espíritu Santo, muéstrame a qué se refiere Dios con esto. ¿Cómo puedo yo entender esto en mi vida ahora? ¿Qué es bienaventurado, Señor? ¿Qué es bienaventurado? Voy a investigar qué es bienaventurado. Ah, mira, bienaventurado significa muy bendecido. Entonces, Dios, tú estás diciendo que el hombre que no se ha sentado con los malvados es un hombre muy bendecido. Señor, fíjate que la verdad es que yo sí me he rodeado de gente en algún punto de mi vida que no me debí de rodear. Perdóname por eso. Ayúdame a rodearme de gente correcta. Ayúdame a yo no ser un pecador, a yo no vivir así. Fíjate que estoy batallando con esto, Jesús. Y empiezas un diálogo partiendo de un versículo. Un diálogo honesto, un diálogo sincero. Abres otro versículo, si quieres al azar, y te topas, no sé. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, Dios, wow, wow, Jesús. De tal manera me amaste. Y empieza un sentido de gratitud, ¿no? Gracias por amarme, Señor. Gracias porque en mi debilidad, en mis defectos, en mis fallas, tú me amas. ¿Cómo no voy a responder ese amor, Señor? Perdóname cuando te he fallado. Pero, Señor, ayúdame a amarte así, ayúdame a amarte como tú me amas. Yo quiero ponerte a ti primero que todo. Yo quiero que tú seas mi prioridad. Yo quiero caminar contigo. De tal manera amaste, Dios, que entregaste a tu único hijo, a Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio. Gracias por la vida. Y vas desglosándote y para cuando te das cuenta, llevas 15, 20 minutos orando, leyendo, interactuando con el Padre, interactuando con Cristo, y tu vida espiritual se va a fortalecer y tú terminas esos 20 minutos, 50 minutos, 40. No me gusta ponerle tiempo. Es una disciplina debería llevar un tiempo mínimo. Yo me tardo mínimo 40 minutos en hacer mi rutina en el gimnasio, mínimo. ¿Cuánto es el mínimo de oración? No te podría decir un mínimo de oración. Pero ¿cuánto se merece el Señor que tú pongas tiempo con Él? ¿Cuánto se te hace un buen tiempo para dedicarle? Yo creo que arriba de media hora, 40 minutos diario es lo mínimo que podríamos hacer, yo creo. Cuando yo estaba estudiando en el instituto, me acuerdo muy bien, entramos y me acuerdo muy bien de este comentario, me dio mucha risa porque fue muy sarcástico. Nos pusieron una disciplina espiritual. Todos los días teníamos que leer 10 capítulos de la Biblia. Comenzando en Génesis 1, 10 capítulos diarios. Y cada día había un examen de los 10 capítulos que leímos. Preguntas muy sencillas, ¿no?
¿Cuándo formó, cómo comenzó Dios la creación en Génesis 1? A través de hablar, ¿no? ¿Cómo se llamaban los primeros dos seres humanos que Dios formó? Adán y Eva. Así de sencillo. Pero la primera pregunta del examen era muy importante. Decía, ¿leíste los 10 capítulos? Y apelaba a tu honestidad y a tu conciencia y a tu transparencia con Dios. Si tú ponías que no, todo el examen estaba mal, obviamente. Si tú ponías que sí, ya te contaban las preguntas. Y no había forma de comprobarlo, era tu honestidad. Pero el punto más que la honestidad aquí, el que quiero tratar es la disciplina. Me acuerdo que dijeron en la presentación, ¿verdad? Parte de la disciplina de este nuevo trimestre, yo era nuevo, pero había muchos que no la habían tenido antes, se había implementado cuando yo llegué. Vamos a leer obligatoriamente 10 capítulos diarios de la escritura y va a haber un examen. Y hubo una queja en el salón, esa típica de estudiante, ¿verdad? No creo que el maestro dijo, perdónenme por querer ponerlos a leer la Biblia en un instituto bíblico. Muy sarcástico, pero me da mucha risa. Y yo no tenía la disciplina de leer 10 capítulos diarios. Es más, yo no tenía la disciplina de leer diario. Yo tenía la disciplina de leer continuo, sí. A la semana te leía 2, 3 veces fácil, pero no diario, no era todos los días. Y no era tanto tiempo a veces. Orar se me facilitaba, me gustaba mucho hablarle a Dios. Me gustaba mucho agarrar mi guitarra, tocar canciones y luego ponerme a platicar con él. Pero no tenía mucha lectura. ¿Qué pasaba? Que no me estaba alimentando de lo que Dios me podía dar, porque Dios nos alimenta a través de su palabra. Jesús lo dijo cuando fue tentado por Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El alimento espiritual, el yo hablar con Dios, pero luego que Él me hable a mí, eso me alimenta, me fortalece, me llena. Y es por medio de la palabra que Dios me habla. Dios me puede hablar a través de la oración, en un sentimiento, en una percepción. Dios me dijo, sí, eso sí existe. Yo no lo pongo a prueba. Hay gente que dice, no, Dios no te habla por otros medios. No, yo creo que Dios te habla a tu espíritu. Pero la mayoría de las veces te habla por medio de la escritura, tajantemente. Y si yo no estoy teniendo una disciplina de leer la palabra, yo no estoy dejando que Dios me hable. Y es la palabra de Dios la que me fortalece, es la palabra de Dios la que me transforma, es la palabra de Dios la que me renueva, es la palabra de Dios la que transforma mi mente, es la palabra de Dios la que me trae paz, es la palabra de Dios la que me quita la ansiedad, es la palabra de Dios la que me quita el temor. Si yo no estoy teniendo la disciplina de llenarme de esa palabra de Dios, en el futuro no tendré una recompensa de acuerdo a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que infunde aliento, la que dice en 1 Timoteo 4:12, toda palabra es eh, inspirada por Dios y es útil para redarguir, útil para enseñar en justicia, útil para mostrar las cosas, de modo que el obrero esté en todo bien preparado. Hebreos, ¿verdad? 4:12, de hecho creo que cambié la cita, es Hebreos 4:12, también nos dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo profundo del alma y separa, discierne los pensamientos de las intenciones. La palabra de Dios es aquella que está ahí para llenarme, para bendecirme. Mira lo que dice en Colosenses. Colosenses 3:16 dice, que la palabra de Cristo more en abundancia
en ustedes. Otra traducción dice que la palabra de Cristo debe habitar ricamente en nosotros. Te lo decía también hace unas semanas. Cuando Pedro es confrontado, bueno, cuando todos los discípulos son confrontados y Jesús le dice, ¿se quieren ir? Váyanse. Pedro responde, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa escritura es palabra de vida eterna. Yo tengo que tener la disciplina, escucha bien, para aterrizarlo a lo básico, de separarme de los demás, ya sea levantándome poco antes, ya sea acostándome más tarde, ya sea saliéndome a media tarde a un lugar, encerrarme en mi cuarto y decirle a la gente, no me molesten, la forma en la que tú tengas, pero tú tienes que separar una porción del día generosa. Yo te recomendaría de 30 a 40 minutos. Si tú todos los días, escucha, te separas 40 minutos y esos 40 minutos los comienzas con un tiempo de oración verbal, agradeciéndole a Dios por la vida diaria. Si es en la mañana, poniendo el proyecto que tengas en ese día en sus manos, se vale. ¿Sabes qué, Señor? Hoy tengo esta junta, ayúdame, dame gracia, dame favor, mira, que nos vaya bien, por tu familia, Padre, dice a mis hijos, dice a mi esposa, un poquito más tardado que lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? O sea, 2, 3 minutos por cada quien. Bendice a Nel, Señor, que hoy le vaya bien en su trabajo, que le vaya bien en general, Señor, que tenga un tiempo de bendición. Protégela, cuídala, Señor. Ayúdala a que ella, alguna preocupación que traiga, que tú sepas que trae, ayúdala en este tema. Mira, lo ponemos delante de ti. Yo me junto a ella para orar e interceder. Padre, bendice a Aarón en la escuela. Fíjate que ya va a entrar a la secundaria. Ayuda a que su mente, su corazón se mantengan en ti, que toda esta mentira que se está enseñando de la corriente progresista no lo afecte. Cuida su corazón, ayúdalo a que crezca en esta nueva etapa de adolescencia. Imagínate, esas oraciones son sencillas oraciones, pero comienzas con eso. ¿Qué te gusta? 10 minutos. Y después de esos 10 minutos le dedicas a leer detenidamente durante otros 10 minutos 5 capítulos de la Biblia. Ya no te digo 10, 5. Pero despacio, no a la carrera y no como para llenar un checklist, sino despacio. Voy a leerlo tranquilo. Voy a tratar de comprender lo que está aquí. Y lo lees. Y si quieres por capítulo, lees un capítulo y haces una pausa. Señor, ¿qué hablas en este capítulo? ¿Qué puedo aprender de manera práctica aquí? Oras y te quedas callado 2, 3 minutos meditando, dejando que Dios te responda en un sentimiento, en un hablar a tu corazón, pero leyendo, subrayaste un versículo, traes un cuaderno y pones notas. La creación. Dios crea a través de su palabra. Y empieza a poner un pensamiento tuyo y la palabra de Dios es poderosa porque tiene la capacidad de crear. Qué importante es que estemos bajo su palabra para que Él cree oportunidades sobre nosotros. Yo quisiera estar sometido a esa palabra creativa de parte de Dios. Ayúdame a amar tu palabra, Dios. Haces eso por cada capítulo y terminas dándole gracias, poniendo tu vida otra vez en sus manos y ya. Yo te aseguro que pasaste 40 minutos a 1 hora tranquilamente, sin prisas, con el celular a un lado apagado o en vibrar, sin estar viendo WhatsApp, sin estar viendo los mensajes, dedicado al Señor. Y empieza a hacer eso día con día, se va a formar el hábito, se va a formar la disciplina. Y cuando pase el tiempo, hay suficiente palabra de Dios en ti morando. De repente te vas a ver recitando versículos. De repente alguien te va a decir, oye, traigo este problema. Fíjate que, hijo, ando bien preocupado porque ando batallando con el dinero. Fíjate que
no sé, siento que no me va a alcanzar y de repente viene a ti. No, miren, la palabra dice que si los árboles, si los pájaros en los cielos comen diariamente, Dios les da de comer, y si viste a las flores que todos los días mueren, las viste de hermosura, la palabra de Dios dice que Él nos va a proveer a nosotros más. No te preocupes, mira, Dios proveerá. Y tú de repente volteas y dices, ¿de dónde salió eso? Salió de que has sido disciplinado y has metido palabra a tu vida, has fortalecido tu espíritu y ahora tienes algo que compartir a los demás. Pero sobre todo, en ese proceso diario que no se nota, es como si tomas una foto espiritual un día y pasan 6 meses, te la volverías a tomar, verías fortalecido espiritualmente, eres otro. Hay un cambio espiritual. Tu espíritu se fortalece. ¿Por qué? Porque esa disciplina te conecta directamente con el Padre. Hasta aquí voy a dejar el punto del día de hoy. La primera disciplina es tiempo de intimidad con Dios. Tú cuando ores, pero metiendo en la oración la disciplina de la lectura, leer y orar, platicar y recibir. Empieza a hacerlo. Ponte metas alcanzables. Si nunca lo has hecho, toma mi consejo y hazlo de esa manera que te digo. Agárrate 5 capítulos, cada capítulo medita un poquito, haz algunas preguntas, ora por la gente que conoces, dile a Dios lo que sientes, cómo te sientes, cuéntale cómo estás, y vas a ver que si te va a pasar 20 a 30 minutos fácil, lo puedes hacer. Empiezas a avanzar más, le empiezas a subir. ¿Y qué pasa si un día me levanto mi mail y no tengo ganas? Lo haces como quieras. Lo haces con ganas y lo haces sin ganas. Tú lo vas a hacer. Y hay días que vas a ser un deleite, hay días que, sentí la presencia de Dios. Fíjate, pastor, que estaba leyendo ahí, vino el Espíritu Santo, y me tocó tan fuerte que comencé a llorar. Y wow, fue un tiempo de tanta bendición. Y a haber otros días que va a estar de que ya quiero que se acabe esto porque no aguanto. Es una disciplina. Y no está mal. No está mal que a veces no sientas orar. No está mal que a veces no sientas leer la palabra. Está mal que porque no lo sientes no lo hagas. Eso sí está mal. Pero yo puedo hacerlo sin sentirlo, simplemente por la disciplina, por el compromiso que tengo con Dios y conmigo. Y vas a ver que vas a ser grandemente bendecido. ¿Sale? Hasta aquí este punto. Enseguida vamos a continuar con las próximas disciplinas, pero por lo pronto sería esta. ¿Ok? Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima sesión. Nos vamos a ver la segunda disciplina de Mateo 6.